Libro de Esdras, capítulo 4, y vamos a leerlo desde el versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel les dijeron ¿qué le dijeron? No nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros ¿qué? Solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro de Persia. Pero el pueblo de la tierra, ¿qué hizo? Si usted tiene su Biblia y a usted le gusta resaltar o subrayar, marque esta palabra. ¿Qué hizo el pueblo de la tierra? Diga conmigo fuerte: intimidó. ¿Qué hizo? Al pueblo de Judá, y lo que atemorizó para que no edificara. Versículo 5. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitrídates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. El día de hoy vamos a estar estudiando la obra que hace el enemigo para frenar la obra de Dios. La obra que hace el enemigo para frenar la obra de Dios. Para aquellos que no han estado siguiendo la serie, estamos estudiando el libro de Esdras, libro que tiene lugar justo después de la cautividad que tuvo el pueblo de Israel. ¿Por cuántos años? No, señores. ¿Cuántos años? Diga conmigo, 70 años. ¿Por cuántos años? En Babilonia. Una vez llega el rey Ciro y toma la posición de Babilonia, entonces ellos se convierten en el nuevo imperio llamado el imperio de los medos y los persas. El rey Ciro da la orden para que el pueblo de Israel pueda regresar a su tierra. Ellos habían sido llevados en exilio, y cuando regresan a la tierra, la segunda orden que les da es que construyan la casa de Dios. ¿Qué hicieron ellos? Diga conmigo: construir la casa de Dios. Una vez más, ¿qué? En el momento que ellos empiezan, era parte del plan divino de Dios que su casa fuera construida. Es más, si usted mira el orden de ideas, parece un orden no muy lógico, porque el orden era primero la casa de Dios, segundo las murallas del templo y luego sí el resto. ¿Y por qué lo hicieron así? ¿Qué haría usted primero? La mayoría de estrategas dirían: levantemos los muros primero, porque los muros son como el mecanismo de defensa. Pero no fue lo que Dios mandó hacer. Dios quería que se construyera primero la casa, porque en nuestras vidas y en todo lo que nosotros hagamos, lo primero debe ser ¿quién? Lo primero debe ser ¿quién? Dios, nadie más. Y ellos empiezan a trabajar, a construir, y habían unos que el versículo 1 dice, ¿qué dice el versículo 1? Oyendo los ¿qué? ¿Los qué? Enemigos. Empezaron a hacer la obra y se levantaron ¿quiénes? Los enemigos. Y los enemigos vieron que la casa de Dios estaba construyendo y utilizaron la primera estrategia que el enemigo utiliza, y es tratar de infiltrarse. No sé si usted ha visto
de estas estrategias modernas que utiliza el gobierno para poder acabar con las organizaciones terroristas, y una de las estrategias más efectivas es infiltrar, mandar gente que se presenta o posa como amigos, que se presenta como gente que quiere ayudar, gente que quiere hacer el bien, pero el fin de lo que quieren llegar a hacer es el bien o el mal. Dice el versículo claramente que esta gente era enemigos de Judá. ¿Querían hacer el bien? No. Pero se presentaron y ¿qué dijeron? Edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofrecemos también nuestros sacrificios. Les dijeron: yo soy amigo de ustedes, creemos en el mismo Dios, ofrecemos sacrificios al mismo Dios. ¿Cuál es el problema? Venga, edifiquemos juntos. Pero el final que ellos querían era al revés, que la casa de Dios no se construyera. Y yo creo, mis hermanos, que en la vida de nosotros, en nuestra vida cristiana, nosotros tenemos el mismo problema. Dios tiene un plan para nosotros, Dios tiene algo para hacer para nuestra vida, y resulta que el enemigo manda a personas o a cosas que se presentan con una cara de inocente, se presentan con una cara de amistad, con cara de ayuda, y lo que quieren al final es hacer. Mire el caso que estuve trabajando mucho tiempo. Hay una joven que lleva 3 años diciéndome: este año voy a servir al Señor, este año voy a servir al Señor. ¿Y sabe qué se le presenta siempre que dice que va a servir al Señor? Se le presenta un trabajo. Y es un trabajo de esos que ella no le puede decir que no, porque le pagan bien, la atienden bien, pero ¿sabe qué? Le copa todas las horas las cuales tiene para servirle al Señor. Y pasa el tiempo, pasa un año y deja el trabajo y dice: este año sí, ¿voy a qué? Voy a servir al Señor. ¿Y sabe qué pasa? Le sale un trabajo mejor que el que tenía antes. Y muchos de nosotros nos levantaríamos y diríamos: oh, qué bendición, aleluya. Esto es lo que estábamos esperando, un trabajo de parte del Señor. Pero resulta que este trabajo no está ayudando a construir el propósito de Dios en su vida, sino al revés, a llevarlo a otro lugar. Y déjeme decirle, si uno sigue así, cada año que pasa, va a seguir aplazando y nunca llegarás a cumplir el plan de Dios en tu vida. No necesariamente tiene que ser de esta manera. Puedo decirle, hay muchas maneras que esto puede suceder, pero usted puede contextualizar esto a su situación, como situaciones o como personas o cosas en su vida se presentan como amigos, como amigas, como benéficas, como bendiciones, que al final terminan siendo cosas que te llevan lejos del propósito que Dios tiene para su vida. Créame que el pueblo de Israel en este momento necesitaba ayuda para la construcción del templo. Créame que unas manos adicionales que vinieran a colocar fuerza y a lo mejor recursos para la construcción de la casa de Dios, para el mundo muchos dirían: no, eso es una bendición, claro, venga, ayúdenos. Pero Zorobabel y Josué, que eran los jefes de la casa de Israel, se pararon y dijeron: ¿qué? ¿Qué dice el versículo? No nos conviene. Diga conmigo: no nos conviene. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que tener la habilidad para lograr ver y discernir qué es realmente una bendición y qué es lo que viene con el propósito de llevarte lejos del propósito de Dios. ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito para su vida? ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito para su vida? Debemos siempre, hay un principio que se maneja a nivel de liderazgo que se conoce como empieza con el fin en mente. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo saber a dónde voy primero para poder buscar la manera como llego allá. Debo saber a dónde voy primero para buscar la manera como llegar allá. Si yo sé y conozco cuál es el propósito de Dios en mi vida, y viene y se me presenta una, entre comillas, bendición que me va a alejar de ese propósito, ¿es bendición o no lo es? Tenemos que tener los ojos abiertos, mi hermano y mi hermana,
Porque dice la palabra de Dios en la carta de Pedro que el enemigo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Y no, cuando habla del león rugiente, no necesariamente es que te va a demorar y te va a acabar. No, es que él está ahí listo a que usted dé el papayazo para entonces entrar en acción. Continuamos con los versículos. Versículo 4. Pero el pueblo de la tierra, ¿qué hizo? Pero el pueblo de la tierra, ¿qué hizo? Intimidó. Cuando el enemigo no puede llevarte lejos del propósito de Dios, lo segundo que intenta es ¿qué? Intimidarte. No puedes, no lo vas a lograr. Eres un don nadie, eres una doña nadie. ¿Quién te llamó para esto? Mira, no eres nada. Mira, tu familia no ha servido para nada. Y con la intimidación viene el desánimo para que no logres cumplir el propósito de Dios en tu vida. La intimidación es una herramienta que utiliza el enemigo para arrinconarte, para llevarte lejos, para dejarte pensar que no hay resolución para tu problema, que no hay manera para salir adelante. Pero vengo a decirte, mi hermano y mi hermana, en este día que el diablo es un mentiroso. No, yo esperaba un amén más fuerte que ese. El diablo es un mentiroso. El enemigo solo ha venido para robar, matar y destruir. Pero Jesucristo vino a esta tierra para dar vida y vida en abundancia. Así que vengo a decirte, mi hermano y mi hermana, en este día, que rompas toda cadena de intimidación que el enemigo haya puesto sobre tu vida. Sepas el propósito que Dios ha puesto para ti. Tenlo claro, aférrate a las promesas de Dios y deja al enemigo a un lado, átalo en el nombre de Jesús. Él no tiene manera de intimidarte porque yo soy un hijo, una hija de Dios con propósito. Sé para dónde voy y no hay enemigo que se me pueda poner al frente. Amén. Con la intimidación viene otra palabra clave que dice y también diga conmigo, atemorizó. Intimidó y ¿qué hizo? Atemorizó. Sembró temor en el pueblo de Israel y muchos se dejaron de llevar. El temor, hablábamos hace unas cuantas semanas, es uno de los obstáculos más grandes que puede tener el ser humano para lograr llevar a su propósito. Cada vez que tú vas a dar un paso de fe, cada vez que tú vas a hacer algo nuevo, cada vez que tú vas a arrancar un nuevo proyecto, siempre hay una clase de temor. Pero Jesucristo, pero Dios, cuando su Espíritu reposa sobre nosotros, no hay temor que se nos pueda levantar o que nos pueda tomar nuestro corazón. Vengo a decirte, mi hermano, que como Dios se lo dijo a Moisés, como se lo dijo a Josué, como se lo dijo en este caso al pueblo de Israel, yo estoy con vosotros. Dios ha dicho que Él está con nosotros. Dios ha dicho que Él está con nosotros. Y lo que tú vas a lograr, lo que tú vas a alcanzar, las ataduras de tu familia que van a ser rotas, tu hogar va a ser restaurado, tus hijos van a adorar a Dios, tu proyecto va a salir adelante, tu proyecto de universidad lo vas a alcanzar, tu proyecto de empresa propia lo vas a lograr, el crecimiento dentro de tu empresa donde tú estás vas a alcanzarlo, no por tus propias fuerzas, sino porque Jehová tu Dios está contigo y Él te llevará y te sacará adelante en el nombre de Jesús. Versículo 5. Sobornaron además contra ellos a los consejeros. ¿Para qué? Para frustrar sus ¿qué? Propósitos. Claramente vemos la intención del enemigo no era la de ayudar a la construcción del templo, no era para lograr algo más adelante, no era para hacerlos sentir mal, sino para frustrar sus ¿qué? Propósitos. Los propósitos y las promesas que Dios tiene sobre tu vida, el enemigo quiere frustrarlos.
Vuelvo y le repito lo que le digo. Los propósitos que Dios tiene para tu vida, la felicidad que tú te mereces, lo que tú quieres lograr alcanzar, la plenitud que podemos recibir por medio de nuestro Dios, el enemigo quiere frustrarla. Si Dios ha marcado que tú vas a ser una predicadora o un predicador de la palabra, créame que Él va a hacer todo lo posible para frustrar eso. Si usted ha sido llamado como una persona para servir al Señor con todo, créame que el enemigo va a hacer todo lo posible para frustrar ese propósito. Si Dios te ha llamado para ser una persona de finanzas, para salir adelante y con esas finanzas servir al reino de Dios, créame que el enemigo va a hacer todo lo posible para frustrarlo. Si Dios te ha llamado para ser un profesional, una persona, un hombre, una mujer de influencia, créame que el enemigo va a hacer todo lo posible ¿para qué? Para frustrarlo. Y entre la estrategia que utilizó acá fue el soborno. ¿Qué fue el soborno? Que sacaron dinero de sus propios bolsillos para pagarle a oficiales y a consejeros para frustrar el propósito de Dios para esa casa. El enemigo va a invertir de sus propios recursos para frustrar el propósito de Dios sobre tu vida. Se va a meter la mano al bolsillo para que tú logres estar lejos del propósito de Dios que tiene para ti. Vuelvo al ejemplo de esta joven con de las que le estaba comentando. Le daba trabajo, y no cualquier trabajo, muy buenos trabajos. ¿Y todo para qué? Para frustrar este propósito que Dios tenía con su vida. De la misma manera el enemigo va a querer frustrar el llamado de Dios sobre tu vida. De la misma manera el enemigo va a querer frustrar lo que Dios va a hacer en tu familia. Pero el diablo, de nuevo le digo, es un mentiroso. No importa lo que él quiera hacer, más grande es el Dios que está con nosotros, porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y como hijos e hijas de Dios, nos vamos a levantar a romper toda obra de Satanás en contra de mi vida, en contra de mi familia, en contra de los cercanos a mí, porque soy un hijo de Dios y dice la palabra de Dios que por medio de Cristo somos más que vencedores. Amén. Amén. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, estoy en el versículo 6, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. La Biblia no especifica si este tipo de acusaciones fueron calumnias o no. Dice que escribieron ¿qué? Acusaciones. Es muy probable que haya una combinación de las dos, que algunas hayan sido ciertas, como algunas no hayan sido ciertas. Y déjame decirte que el enemigo utiliza estas dos herramientas en contra de sus hijos. Cuando una vez ve que esto va a arrancar y usted está en fila para el camino del plan que Dios tiene para tu vida, el enemigo empieza a hacer su trabajo. ¿Y sabe cuál es el trabajo del enemigo? Él es un acusador. Y empieza a acusarte de tu pasado. ¿No te acuerdas aquella vez? ¿No te acuerdas en tu pasado? Tú eras un pecador. Eres un fornicario, eras un adúltero. ¿Cómo vas a servir al Señor con ese pasado? Eras un ladrón. Cualquiera que sea su pasado, el enemigo va a querer tratar de utilizarlo para desanimarte y troncar el plan de Dios para tu vida. Posiblemente utilice calumnias, te acuse de cosas con otras personas que simplemente no son ciertas. Y esta gente fue persistente. Durante 3 diferentes reyes mandaron cartas, dice la Biblia, a Ciro. 4. Le mandaron cartas a Ciro,
le mandaron cartas a Darío, le mandaron cartas al rey Asuero y le mandaron cartas a Artajerjes. 4 diferentes. Qué persistencia la de esta gente. ¿Sabe cuánto tiempo tuvo que haber pasado entre esos 4 reyes? No estoy hablando de 1 mes ni de 2 meses. Pasaron años. Y hay veces que el enemigo viene a nuestra vida a acusarnos de pecados de hace 20 años y nosotros seguimos creyendo. El enemigo ha querido levantar ese polvero. Y si se acuerda cuando usted tenía y el arcoíris era blanco y negro, ¿se acuerda que te robaste esa moneda de 500? Pero dice la palabra de Dios, el que confesare sus pecados, o si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos tus pecados y limpiarte de toda maldad. Si Dios te perdonó, créelo, acéptalo. Has sido un hombre, una mujer de Dios perdonada por la sangre de Jesucristo, lavado en la sangre de Jesucristo. Has sido hecho nueva criatura, sin defectos, sin pasado, y vas a salir adelante y el enemigo no podrá acusarte de nada. La pregunta es, ¿le estás creyendo? Pasamos al capítulo 5, versículo 1. Y dice la palabra del Señor. ¿Profetizaron quiénes? ¿Quiénes profetizaron? Diga conmigo, Ageo y Zacarías. ¿Quiénes más profetizaron? Ageo. Una vez más. Si usted mira en la Biblia los libros de Esdras, Nehemías, Esther, Ageo, Zacarías, Reyes, están todos interconectados hasta la parte final del libro de las Crónicas. Todos estos libros suceden, y el libro de Daniel fue antes. Esdras, Nehemías, Esther y el libro de Ageo y Zacarías. Vaya a subirle al libro de Zacarías capítulo 4. Libro de Zacarías capítulo 4 versículo 1. Es importante que nosotros entendamos cuando leemos la Biblia, cuando cogemos una promesa, que entendamos el contexto y la razón por la cual Dios hablaba por medio de los profetas. Este era el contexto. Se habían levantado los enemigos, se habían levantado los problemas. Ellos querían intimidar, atemorizar, sobornaron, acusaron, calumniaron, estaban haciendo todo lo posible para que la casa de Dios no se construyera. Y entonces dice la palabra de Dios: volvió el ángel que hablaba conmigo, versículo 1, y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Versículo 6. Entonces respondió, antes de pasar ahí, quiero explicarles bien lo que está sucediendo, la visión. Dice que veía un depósito, imagínense usted una vasija con aceite, y debajo habían 7 candelabros. Y esa vasija, en otras palabras, alimentaba a los 7 candelabros para que no se le acabara el aceite, para que nunca se apagara la llama de los 7 candelabros. ¿Me están entendiendo? Había un candelabro abajo y encima dice que había un depósito o una vasija, algo grande, con mucho aceite, que constantemente estaba echando el aceite en el candelabro. Y entonces le respondió, versículo 6, y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice:
no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Señor viene a decirte en esta mañana que los problemas se están levantando, los enemigos se están poniendo frente. El enemigo ha querido intimidarte, ha querido atemorizarte, ha querido acusarte, ha querido infiltrarte, pero no es con tu propia fuerza, no es con ejército que tienes que luchar. Tienes que llenarte del Espíritu Santo de Dios para que entonces puedas luchar esa batalla de tú a tú con el enemigo y el enemigo pueda ser derrotado en el nombre de Jesús. Vengo a decirte en ese día que no hay problema, no hay situación, no hay maniobra de Satanás que haya querido venir a hacer sobre tu vida, sobre tu familia, sobre el propósito que Dios tiene sobre tu vida, que Dios no la pueda acabar. Aférrate a la palabra de Dios y entiende que no es con tus propias fuerzas, sino con el Santo Espíritu de Dios que reposa sobre nosotros. Amén. Oh, levante ese aplauso para el Rey de Reyes. Y Dios habla por medio de Zacarías y le dice en el versículo 7: ¿quién eres tú, oh gran monte? No sé si usted a veces ve los problemas de esta manera, pero yo a veces los veo como una montaña, como un obstáculo. Cuando algo se levanta en contra de lo que usted quiere hacer, usted los ve como una montaña. ¿Les ha pasado a ustedes? Y mire lo que le dice Zacarías: delante de Zorobabel serás reducido a una llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia y gracia a ella. El Señor te está diciendo en ese día: eso que tú hoy ves como una montaña gigante, como algo insuperable, como algo que no lo puedas alcanzar. No sé si usted alguna vez se ha parado enfrente de Cristo Rey o de las Tres Cruces, que uno mira y dice: ay, Dios mío, ¿cómo voy a llegar hasta arriba? Ay, Señor, ¿cómo voy a atravesar eso? El Señor te dice en este día: mirarás atrás y ese monte será reducido a una llanura. El problema grande que tú crees que no lo puedes resolver será reducido a nada, porque no es con fuerza, ni es con poder, ni es con ejército, sino es con el Santo Espíritu de Dios. Amén. 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 El Señor reafirma su palabra sobre nosotros. Y el Señor hoy quiere decirte de la siguiente manera: los problemas, las dificultades y todo lo que tienes enfrente en tu vida no es con fuerza. No es con fuerza. El enemigo trabaja de manera sobrenatural. Y el ambiente natural responde a lo que sucede en lo sobrenatural. Las fuerzas que yo tengo como ser humano no trascienden al nivel sobrenatural. Están en lo natural. Usted con sus propias fuerzas no va a poder lograr superar eso que el enemigo ha querido poner enfrente. No lo vas a poder hacer con tus propias fuerzas. No importa el ejército que tengas detrás tuyo, no lo vas a lograr. Lo vas a lograr solamente cuando entiendas que no es luchando en tu propia cuenta, sino que cuando Jehová, Dios de los ejércitos, está de mi lado. Cuando Dios es el que está conmigo, no hay quien me pueda hacer frente. Que cuando Dios es el que está impulsándome, diciendo: allá es que tienes que ir, y yo camino en la palabra de Dios, yo voy a salir adelante. Así sean 1 contra 1000, si Jehová, Dios de los ejércitos, está conmigo, voy a ganar, voy a salir victorioso. Eso fue lo que le sucedió a David en frente de Goliat. David era bajo de estatura y Goliat medía casi 3 metros. David medía menos de 2 metros, probablemente menos de 1,5 metros. Póngale 1,5 metros para que no... La Biblia no especifica la altura de David. Y este gigante de Goliat medía casi 3 metros. Que estaba armado hasta los dientes.
Y David fue con una honda y unas piedras. Y el gigante le dijo a David: ¿por qué me mandan a mí, a este chiquitico, y con una honda? ¿Acaso soy yo un perro? Y David le dijo: yo no vengo a ti con espada ni jabalina. Vengo a ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, quien me entregará tu cabeza en mis manos. Y cogió la primera piedra y lanzó la honda, y él logró derribar al gigante. Hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús: coloca a Dios de tu lado. Comprende que Dios ya está de tu lado. Comprende que no es en tus propias fuerzas. Comprende que no es con los métodos humanos que quieran colocar sobre tu vida. Comprende que es por la fuerza y el poder del Santo Espíritu de Dios que está sobre nosotros. Y así el gigante mida 3 metros, 5 metros, 10 metros, 100 metros, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo donde sea que tú vayas. Vamos, levante ese aplauso para el Señor. Vamos, levante ese aplauso para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Póngase de pie, mantenga ese aplauso para el Señor. Oh, aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor. Mantenga ese aplauso para el Rey. 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 Oh, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Sí, Señor. No sé con qué problema hayas venido el día de hoy. No sé cuál sea la circunstancia que el enemigo haya querido colocar en medio tuyo. No sé cuál sea el obstáculo que tú tengas enfrente. Es posible que sea un obstáculo muy grande. Es posible que sea un obstáculo que usted lo mire y diga: en las fuerzas humanas es imposible lograrlo. Pero he venido a decirte hoy en el nombre del Señor que no es con fuerza y no es con poder, sino es con el Santo Espíritu de Dios. No es con fuerza y no es con poder, sino con el Santo Espíritu de Dios. Cierre sus ojos ahí donde está.